La mayoría de las personas nunca pueden, ni siquiera por un momento, desvincularse de las restricciones impuestas por quienes los rodean, ni pueden ignorar su aprobación. Desde el momento en que comienzan a comprender las sonrisas y el ceño fruncido de sus padres, han necesitado a cada instante la aprobación de todos, incluso de los extraños. Estas personas calculan todo su valor por lo que los demás piensan de ellos. Richard Taylor. Las críticas pueden ser constructivas, nos pueden ayudar a mejorar, aunque pueda que duelan un poco. Sin embargo, muchas veces las críticas son todo lo contrario. Son críticas que no son objetivas, que no provienen de un buen razonamiento. Incluso pueden provenir desde intenciones más oscuras como los prejuicios y la envidia. Por eso es muy importante que aprendamos nosotros a evaluar la crítica y a desligarnos, a aprender a ignorar aquellas críticas que no merecen la pena para que podamos nosotros construir nuestra propia vida. Porque una de las cosas más importantes o quizá la más importante de la vida es que puedas construir la vida que tú deseas, una vida que refleje tus intereses, tus vocaciones, aquellas cosas que realmente quieres experimentar. Pero en ocasiones, con demasiada frecuencia, tristemente muchas personas no viven la vida que desean porque se dejan enjaular por la opinión de los demás. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de cómo puedes tú dejar de prestarle tanta atención a la crítica, cómo puedes tú liberarte, ser más auténtico, confiar en tu propio criterio para que puedas de esta manera diseñar y vivir la vida que siempre has querido vivir, la vida de tus sueños. Porque, escúchame bien, tú que eres guerrero no naciste para vivir, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, y vamos a empezar entonces este episodio entendiendo la naturaleza de la variedad de opiniones. Resulta que todos tenemos experiencias de vida diferentes, circunstancias diferentes. Hemos recibido enseñanzas diferentes y eso hace entonces que cada uno tenga un punto de vista diferente. Por lo tanto, es perfectamente lógico que existan muchas opiniones diferentes. O sea, una persona que ha vivido en medio del lujo y de la comodidad, seguro que tiene opiniones muy diferentes, una perspectiva muy diferente acerca de la realidad que otra persona que ha vivido en medio de las dificultades y las estrecheces. Entonces tenemos que entender que es perfectamente válido y normal que existan opiniones diferentes porque existen historias de vida diferentes. Ahora bien, esas críticas u opiniones diferentes no significa que estén correctas, que las nuestras estén equivocadas y que las de otras personas sean las verdaderas. Alguien podría criticar nuestras decisiones o acciones no necesariamente porque están inherentemente mal o sean incorrectas, sino porque desde su punto de vista y su marco de referencia personal o su información incompleta no parecen ser las mejores. A veces las críticas también pueden surgir de malentendidos, prejuicios o incluso envidia. Es importante recordar que la crítica y las opiniones negativas son casi inevitables en la vida. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con nosotros o que no apruebe nuestras decisiones. Sin embargo, no debemos permitir que estas opiniones nos impidan vivir auténticamente y perseguir lo que creemos que es mejor para nosotros. Pues sí, es normal entonces que encontremos opiniones diferentes y que muchas de esas opiniones sean críticas con respecto a nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces nosotros dejar de prestarle tanta atención a las críticas y a las opiniones de otros? Pues en eso es en lo que nos vamos a sumergir. Y lo primero que debemos hacer es autoevaluación. La crítica puede no ser agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo.
llama la atención sobre un estado de cosas insano. Winston Churchill. Eso es lo primero que debemos hacer. Cuando alguien nos critica o cuando alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, debemos evaluar si es que nosotros estamos equivocados. Muchas veces esas críticas que más nos hieren, las que más nos alteran, son las críticas que son verdaderas. Yo conocí el caso, por ejemplo, de una chica que resulta que no le gustaba ir mucho a reuniones sociales, salir, porque decía que la gente era muy chismosa, que le estaba preguntando a cada instante qué era lo que hacía, qué estaba haciendo, que si ya tenía trabajo. Pero resulta que a esa chica lo que le molestaba o las preguntas le molestaban era porque ella sabía que estaba perdiendo el tiempo. Estaba en la casa dedicada a ver series, a las redes sociales y a perder el tiempo en lugar de estar buscando trabajo. Era alguien que estaba sin empleo y no estaba haciendo un esfuerzo suficiente. Entonces, cuando la gente le preguntaba, ella se sentía juzgada y por eso prefería no salir porque no quería enfrentar esa situación y ella sabía que eso estaba mal. Entonces, muchas veces las críticas que más nos duelen son críticas que realmente son verdaderas. Y si son críticas verdaderas, pues lo que debemos hacer es corregirnos en lugar de ofendernos. Ese es el primer punto clave. ¿Cuál es el siguiente? Trabaja en ti. El verdadero orgullo no proviene de la comparación con los demás, sino de la satisfacción profunda de ser fiel a uno mismo y de haber alcanzado las metas que nos hemos propuesto. El verdadero orgullo surge cuando nos esforzamos por ser la mejor versión de nosotros mismos y nos sentimos satisfechos con el progreso que hemos logrado. Pues sí, resulta que una forma muy eficaz, la más eficaz para inmunizarnos ante las opiniones de otros o ante las críticas ajenas, es trabajar en nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos por ser mejores personas, por llegar a nuestra mejor versión, es muy difícil que la crítica nos altere, que nos hiera, porque nosotros sabemos en nuestro interior qué es lo que estamos haciendo, cuánto nos esforzamos por ir superando nuestras deficiencias y ese esfuerzo nos brinda paz mental. No hay mejor tranquilidad que la que proviene de la conciencia tranquila. Séneca. Pues sí, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo por mejorar, pues es muy difícil que la crítica nos altere. Ahora bien, lo importante es la intención. No tenemos que ser perfectos. Y esto era algo que tenían claro los estoicos. Lo más importante en la vida son nuestras intenciones. Nosotros nos podemos equivocar, podemos tener defectos que todavía no hemos corregido, pero si nosotros tenemos una intención sincera de mejorar, de ir puliendo nuestros defectos, eso nos brinda paz. O eso por lo menos era lo que creía Séneca. Hablo de la virtud, no de mí, y cuando clamo contra los vicios, lo hago en primer lugar contra los míos. Cuando pueda, viviré como es debido. Nada me impedirá perseverar en alabar, no la vida que llevo, sino la que sé que debe llevarse, y que adore la virtud y la siga a rastras desde gran distancia. No soy un sabio y, para que tu malevolencia se regocije, nunca lo seré. Por esto no exijo de mí ser igual que los mejores, sino mejor que los malos. Me basta con podar todos los días algo de mis vicios y castigar mis extravíos. Pues sí, lo importante entonces es que tengamos nosotros la decisión, la intención de mejorar. La perfección obviamente no existe, pero sí podemos tener una intención inquebrantable de mejorar. Y cuando esa es nuestra intención, cuando eso hacemos todos los días, pues somos mucho más inmunes a las críticas que si no nos esforzamos para nada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer además de eso para seguir inmunizándonos contra las críticas? Observa a la persona que opina. Cuando estamos frente a personas dignas, debemos intentar imitarlas. Cuando estamos frente a personas indignas, debemos mirarnos a nosotros mismos y corregir nuestros errores. Confucio. Pues resulta que si alguien te critica, si alguien tiene una opinión diferente que es contraria a la tuya, pues una de las cosas que debemos evaluar es
a la persona que está emitiendo esa crítica. Esa persona es alguien a la que tú alabarías, es alguien a quien tú admiras por su inteligencia, por su educación, por su sabiduría. Pues si no, pues resulta que entonces no debemos preocuparnos, porque ¿cómo vamos a darle importancia a la opinión de alguien que quizá tiene poca formación, que quizá es bastante atolondrado para dar opiniones, y vamos a permitir que alguien que no piensa mucho, que emite opiniones a la ligera, nos afecte? Pues no. Y lo que ocurre es que la mayoría de personas pues no trabajan, no se esfuerzan lo suficiente para adquirir opiniones sabias, no son reflexivas. Por eso nos advertía Arthur Schopenhauer que no le hiciéramos caso a la opinión de la mayoría. Lo que sucede en la mente de otras personas debería ser una cuestión indiferente para nosotros. Y con el tiempo nos volveremos realmente indiferentes cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de las personas, cuán estrechas son sus ideas, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán perversas sus opiniones y cuánto error hay en la mayoría de ellos. Esto es algo que simplemente tienes que empezar por mirarlo dentro de ti. Nuestra mente produce un montón de opiniones que son disparatadas. Si a nosotros nos pusieran un altavoz que emitiera todos los pensamientos que pasan por nuestra mente, todos clasificaríamos pa' locos, porque nuestra mente dice disparates. Por eso mi madre llamaba a la mente la loca de la casa. Ahora bien, si tú sabes que tu mente produce esa cantidad de disparates, pues eso te va a ayudar a dudar de la cordura de las otras personas. Como lo dije antes, muchas personas no se esfuerzan lo suficiente para eliminar los disparates de su mente, sino que se dejan guiar por esos disparates. Por eso es importante entonces que no prestes atención a esas personas que no se han esforzado en sí mismas. Ahora bien, en muchas ocasiones lo que nos atemoriza es la opinión de muchos, y contra eso también nos advertía Cicerón. ¿Qué podría ser más absurdo que suponer que las mismas personas ignorantes y ordinarias que desprecias, cuando se toman una por una, son de mayor importancia cuando se toman juntas? Pues efectivamente, si tú ves que una persona individualmente no tiene las competencias, la sabiduría, la inteligencia que se requiere para guiarte, para llevarte con sus mejores luces, pues si se reúnen varios petardos, pues tampoco deberías darle mucha importancia. Resulta que a veces nos da miedo, por ejemplo, dar una charla en público, y resulta que ese público pues no está compuesto de eminencia, gente súper sabia, estoicos, iluminados, y también entonces pues lo que debes hacer es no preocuparte de la opinión de muchos. Ahora, por ejemplo, hay un gran revuelo por el racismo que está sufriendo Vinicius en los estadios. Pues una de las cosas que debería hacer Vinicius es saber que esas personas que están hablando de esa manera, que se expresan de esas maneras, pues demuestran con sus acciones que no son las más lúcidas, y por eso no debería prestarles atención, debería descartar esas opiniones porque son gente bastante básica, primitiva, que no debería entonces permitir Vinicius que le causara daño, que lo ofendiera. Vamos con la siguiente. Nadie te insulta sin que lo permitas. Recuerda que no eres insultado por la persona que te golpea o te insulta, sino por tu opinión de que estas cosas son insultantes. Así que cada vez que otro te provoque, trata sobre todo de no dejarte llevar por la impresión, porque si retrasas las cosas y ganas tiempo para pensar, te resultará más fácil controlarte. Epicteto. Esto es una cosa que debemos entender, y que si la entendemos va a ser muy difícil que alguien nos pueda insultar. Resulta que nadie te puede insultar sin tu permiso, porque tú eres el que debe decir: este me ha insultado, eso que me ha dicho es un insulto. Es decir, tú tienes que tener la opinión en tu interior de que eso que te han dicho es un insulto.
y solo a través de esa opinión es cuando te empiezas a sentir insultado. Alguien te puede decir, por ejemplo, que eres una nube y tú, una nube, este sí está loco, pero alguien te puede decir, no, es que eres un gordo feo. Uy, qué es lo que me ha dicho, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú con tus pensamientos eres el que dice, uy, este es lo que me ha dicho, me ha ofendido. Pero si tú en tus pensamientos dices, mira a esta gente los disparates que está diciendo, ni caso les voy a hacer, el insulto no entra. Por eso dice Marco Aurelio, puedes deshacerte de muchas cosas innecesarias entre las que te perturban, ya que están dentro de tu imaginación. Solo entonces te convertirás en libre. Nadie puede insultarte si tú no consideras que eso que te han dicho es un insulto. Si tú consideras que no es insulto, que es un disparate, que no vas a prestar atención a eso, pues eso es lo que va a ocurrir y te harás ininsultable. Por eso, una de las cosas también muy importantes que tenemos que entender es que nosotros tenemos control sobre nuestra mente y por eso debemos trabajar es en nuestra propia aprobación. La aprobación de los demás, las opiniones de los demás es algo que no depende de nosotros. Por eso debemos es buscar nuestra propia aprobación. Quien busca su propia aprobación está buscando algo que es legítimamente suyo. Quien busca la aprobación de los demás está pidiendo una posesión prestada. Séneca. Si entendemos que nadie nos puede ofender sin que nosotros lo permitamos, pues tenemos la batalla ganada. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Pues entender que solo los pequeños se ofenden. Es la marca de una gran mente elevarse por encima de los insultos. La venganza más humillante es tratar a tu adversario como si no valiera la pena vengarse de él. Los grandes y nobles son aquellos que, como una bestia señorial, escuchan impasibles los ladridos de los perritos pequeños. Séneca. Esto era algo que sabían los estoicos y con lo que coincidían, por ejemplo, los samurái. Para los samurái, alguien que se ofendiera por todo, que viviera ofendido por todo, que estuviera peleando por todo, era alguien pequeño. Para un samurái era indigno estarse ofendiendo por cualquier tontería. Porque si tú permites que alguien te dice, ay, eso cómo me ofende, pues estás tú demostrando también pequeñez de carácter. Y eso es lo que nos dice una vez más Séneca. Algunos se ofenden si un peluquero los empuja. Ven un insulto en la osquedad de un portero, la arrogancia de un asistente, la altivez de una ayuda de cámara. ¿Qué risa deberían provocar tales cosas? ¿Con qué satisfacción debe llenarse tu mente cuando comparas tu propia paz mental con la inquietud en la que otros se equivocan? Y ahora con las redes sociales sí que hay gente que se ofende por las tonterías más grandes. Aquí alguna vez he citado a algunos pensadores y por allá hay gente que dice, no, es que ese pensador alguna vez dijo que no sé qué, entonces tú no deberías hablar de él, cancelo mi suscripción porque cómo es posible que nombres siquiera a esa persona. La gente vive pensando en ofenderse por todo y cuando tú te ofendes por todo estás demostrando que eres pequeño, que eres un perrito de esos que ladra. Los animales, las bestias majestuosas, como dice Séneca, miran impasible como los perritos pequeños ladran. Es propio de mentes pequeñas, de gente pequeña, vivir ofendiditos por todas las cosas. Vamos con la siguiente. Responde con humor e ironía. Nadie puede ser objeto de burla si él es capaz de burlarse de sí mismo. Séneca. Si tú te tomas a ti mismo con ligereza y con humor, pues la gente es muy difícil que te pueda ofender, porque si tú te burlas de ti mismo, si no te tomas tan en serio, pues a la gente le va a quedar muy difícil ofenderte, porque si ya tú mismo te estás burlando de tus equivocaciones y de tus defectos, pues ¿qué van a encontrar los otros? Ahora bien, la ironía también es otra forma de responder, y eso era lo que nos decía Epicteto. Si oyes que alguien ha hablado mal de ti, no pongas excusa por lo dicho, sino responde.
Evidentemente no sabía mis otras faltas, o no hubiera hablado solo de esa. Dice Epicteto que si esa persona hubiese conocido todas las faltas que él cometía, pues no lo hubiera criticado solo por eso. Ironía. Si tú contestas de esa manera, pues también le vas a quitar el hierro a la situación y podrás entonces evitar que la gente te ofenda. Así que estas son algunas de las herramientas que podemos usar que nos han recomendado grandes pensadores y filósofos para irnos liberando del yugo de la opinión ajena. Y antes de marcharnos, vamos con una gran frase también de Epicteto. Si alguna vez te sientes tentado a buscar la aprobación externa, date cuenta de que has comprometido tu integridad. Si necesitas un testigo, sea el suyo propio. No necesitas la aprobación de nadie, tienes que tú esforzarte por ser tu mejor versión y contar entonces con tu propia aprobación. Eso es lo que de verdad te va a liberar y te va a permitir vivir una vida extraordinaria, una vida que ha sido vivida según tus intereses, según tus mejores luces, según tus deseos, amigo mío y amiga mía. Si este episodio de las Notas del Aprendiz te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos pronto, gladiador. Chao.